Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Carmen y este canal es Mensaje de tu Ser Interno. Si realmente estás por aquí y necesitabas saber algo, tener la idea de algo o poder entender qué es lo que está pasando con tu relación, porque siempre llegas como quien dice muchísimas veces a un desamor en vez de llegar al amor como debe ser, probablemente algo está sucediendo acá. Entonces, vamos a ver qué es lo que nuestros seres guías nos quieren hablar, qué nos quieren decir. Si estás pasando por este video, a lo mejor es posible que te interese este videito, ¿ok? Vamos a ver entonces qué hay para ti. Mi nombre es Carmen y vamos a ver entonces cuál es el mensaje de tu ser interno. Mira, aquí hay dos cartas que salieron. Aquí dice primero, te dice esa persona, me ahogo sin tu amor, perdóname. Pero por el otro lado te está saliendo otra carta que te dice, pues ahora dale la oportunidad de que te ruegue. Así de sencillo, mi gente, así mismo es. Esta persona quizás a lo mejor jugó contigo un poco, quiso quizás hacer de las suyas en la relación. Quizás a lo mejor no estaba como tan inspirado, tan inspirada para continuar con la relación. Se le hizo muy, pero muy fácil tener que irse. Te quedaste tú quizás un poco desolado o desolada. No hiciste nada, te quedaste tranquilo o tranquila. Dejaste que esta persona se fuera. Y ahora resulta que esta persona solita está llegando nuevamente a ti, pidiéndote que le perdones porque se ahoga sin tu amor. Y ahora también te dice tu ser interno, pues ahora dale la oportunidad de que te ruegue. Perfecto. Te fuiste sin más ni más. Muy bien, que te vaya bien. Ahora estás viniendo y quieres una oportunidad y necesitas que te perdone. Ok, vamos a estudiarlo, pero eso sí, dame tiempo. Dame tiempo porque yo no sé. Yo ahorita no, eso no estaba en mis cálculos. Realmente yo no puedo decir que sí, yo te estaba esperando porque realmente no es así. Yo te hacía muy lejos de aquí, en otro planeta te hacía yo. Y ya yo estaba preparando para hacer mi nueva vida. Entonces, aunque no tenga a nadie por ahora, yo te estoy diciendo que yo estaba comenzando a procurar hacer mi nueva vida. Ahora tú me estás llegando de sorpresa y quieres que te dé una respuesta como así. Pues no, ahora te tienes que esperar. Ah, ahora te tienes que esperar porque fíjate tú que ya me acostumbré a estar sin ti. ¿Cómo la ves desde ahí? Ahora me acostumbré a estar sin ti, así que no me haces mucha falta. Ahora, si me dejas pensarlo y si realmente tú consideras que valgo la pena para ti, entonces espérame, déjame ver en qué momento, qué tiempo tendré yo para pensarlo y analizarlo. Eso sí, no me busques por ahora. Dame el tiempo necesario. Dentro de un rato, dentro de un tiempito, volveremos a hablar. Me volverás a buscar porque yo no pienso buscarte. Eso sí que lo puedes tener bien clarito. Yo no pienso buscarte. Solamente tú me buscarás y ya veremos si para ese momento yo estaré listo o lista. ¿Te parece? Porque si no te parece, te puedes ir por donde viniste. Así mismo es. Mira, no es que uno sea quizás vengativo, no, eso no es la palabra. Yo diría que son cosas de la vida. Es como quien dice, lo que sembraste, eso es lo que estás recogiendo. Si tú viste que realmente esta persona, después de que se fue, quizás a lo mejor le pediste que por favor se quedara, que no se fuera, que entendiera que tú le querías y sin embargo con todo y eso se fue esa persona, sin más ni más. Perfecto, tú lo entendiste, me encanta que lo hayas entendido, me parece muy bien que no hayas hecho un drama, un escándalo, sino sencillamente está bien, déjalo partir. A veces uno queriendo también, a veces uno mismo queriendo, uno también deja partir. Perfecto. Ahora, de ahí a que tú le vayas a abrir los brazos nuevamente, como dando a entender que estabas era esperando nada más que llegara, eso sí que no lo puedes hacer. Aunque te estés muriendo por dentro,
aunque estés gritando de alegría dentro de tu corazón, porque esa persona quiere volver, no le deja entender eso. No se lo deja entender. Hazle como que si de verdad eso te pareció a ti, wow, yo no te esperaba, no estabas en mis planes. Cosas así como las que te acabo de decir anteriormente. Esa persona, te lo digo y te lo aseguro, va a comenzar a entender que ya tú no eres la misma persona. Y vas a ver que ahora sí es que estás bien caro o bien cara, que ahora te estás como quien dice valorando como es y que ahora no es una monedita ni dos, ahora es billete sobre billete, como dicen, vulgarmente hablando, lo que cuestas. Eso no es tan fácil. Entonces mira, mi querido y adorado amigo, amiga, tanto para hombres como para mujeres, porque el hombre también lo puede hacer igual. Si viene la mujer a querer venir tan fácil, porque tú te chorreabas de baba por la persona, por esa chica, ahora que vea que para nada, que ya has cambiado, que eres otra persona. Y sabes una cosa, que cuando uno ve que la otra persona ha cambiado de una manera tal que no te pela, uno como que siente esos deseos más grandes de volver, porque siente como ese reto por dentro, diciendo, pero si antes se moría por mí, yo tengo que ver qué es lo que pasa aquí, aunque sea por curiosidad va a entrar, y ahí es donde tú le vas a tender la tela de araña para que caiga allí. ¿Mm? Bueno, déjame entonces ver otras cartitas para acá, las carticas del tarot. Y vamos a ver qué te están aconsejando los arcanos mayores que hagas con respecto a esto. Vamos a ver vamos a ver ese complemento que nos están dando los arcanos mayores para esta gran discusión que hemos tenido con respecto a tu ser interno y lo que te dice, ¿ah? Después de que te dice que se ahoga sin ti y que te pide perdón y lo que le vas a hacer, ¿ah? Mira, ¿estás bien claro o bien clara? Tendrías que estarlo, por supuesto, antes de llegar a todo esto, que realmente tú estás claro o clara qué fue lo que pasó. Una persona que se portó mal, esa persona se fue porque realmente era un inmaduro o una inmadura, esa persona se fue porque se fue detrás de alguien, lo que tú quieras, pero tenlo claro, tenlo presente para poder actuar como tienes que actuar. El juicio también te estará diciendo, ya hiciste lo que tenías que hacer, ya saliste fuera de tu baúl, si se quiere, de tu tumba, de tu cajón donde estabas guardado, saliste ya, abriste los ojos como debe ser y ahora realmente que ya está todo bajo control, que ya saliste de tu zona de confort, ahora quédate tranquilo esperando a que renazcan esos laureles. Pero tú, calladito o calladita, después de todo lo que le dijiste, solamente lo que esperas es que esa persona en cualquier momento pueda volver si realmente está interesada. Ahí tú estás matando dos pájaros de un tiro, porque le dices todavía no, necesito un chance, necesito un momento para pensar, un tiempo prudencial. Y si esa persona se le van las ganas en ese tiempo, es porque realmente no era verdad lo que estaba diciendo, era porque de verdad era por venir. Entonces ahí es donde tú te das cuenta y ganas también batallas, porque te salvas de una. ¿Me comprende lo que quiero decir? Y la última carta. Vamos a ver esta última carta que te puede decir. Mira, y llegaría esta persona a lo que se llama derechita. Derechita llegaría esta persona ahora a tu vida después de que tú le hagas todo este tratamiento. Lo ideal de todo, la piedra de tranca acá, o mejor dicho, yo no diría piedra de tranca, yo diría la clave de todo esto, es que si esta persona viene y que es normal, perdón, es muy normal que uno se equivoque y piense que no quiere y después se devuelve. Estamos claros, eso no lo estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es la manera como va a volver a entrar. No es tan fácil, mi querido amigo, mi querida amiga, no es tan fácil. No se la ponga fácil. Eso, aunque te estés muriendo, aunque estés súper enamorado o enamorada de esa persona todavía, no se la ponga fácil. Para que tú veas cómo después
va a apreciar todo lo que tienen ustedes ahora, porque le ha costado caro, le ha costado. ¿Me comprendes? Entonces ahí yo te estoy dejando con esa lectura. No sin antes decirte y pedirte por favor que si puedes suscribirte a mi canal, darle un like y compartir el video. También quiero decirte algo. Tengo que advertir a toda mi gente, a todos mis suscriptores y a todos mis visitantes. Yo no cobro, por lo menos por ahora, por nada. Si alguien viene a decirte que quiere una lectura conmigo o que quiere trabajos raros de cosas raras, yo no soy. Yo quiero que eso lo comprendan y lo entiendan. No soy de esas personas que está haciendo trabajos para retener a alguien o para devolver a alguien o trabajos de brujería. Si se quiere, yo no hago nada de eso. Para empezar, yo no sé ni cómo se hace eso. Yo no conozco nada de eso. Yo te puedo mandar un bañito para la buena suerte y ni siquiera te lo voy a cobrar. Es más, lo voy a poner en mi página web cuando la termine. Cositas como esas, pero jamás en la vida te voy a pedir dinero porque vaya a hacerle un trabajo a nadie, porque yo vaya a hacer lecturas ahorita privadas. A nadie le estoy haciendo lecturas privadas ahorita. Más adelante voy a empezarlas a hacer, si Dios quiere. Por supuesto, si son privadas serán cobradas, pero por ahora ni se les ocurra en mi nombre para nada. Ok, nos estamos viendo y por favor, quiéranse mucho. Nos estamos viendo. Bye bye.